de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Así es, Señor Jesús, en este momento estamos ante tu presencia, dándote gracias por darnos un nuevo día de vida, por darnos la oportunidad de alabarte, de exaltarte. Y hoy, Espíritu Santo, estamos ante tu presencia para pedirte que seas tú llenando cada hogar, cada corazón, cada personita que hoy se acerca a alabarte y exaltarte. Te pedimos que seas tú permitiéndonos adorarte y bendecir tu santo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Paras ves adelante de mi presencia.
corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Gracias te damos hoy, Señor Jesús, por permitirnos seguirte alabando, por permitirnos seguir exaltando tu poderoso nombre. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que solo en ti podemos encontrar salvación y que solo en ti podemos encontrar redención. Te pedimos que nos permitas seguirte alabando, seguirte exaltando, porque sabemos que es nuestro único motivo de estar aquí. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Divino Señor, Dios poderoso, Rey victorioso, sentado en autoridad, sobre todo imperio, ante ti toda rodilla se doblará y confesará que tú eres Señor, para gloria de tu nombre, mi Dios. Gobiernas sobre todo imperio, ante ti toda rodilla se doblará y confesará que tú eres Señor, para gloria de tu nombre, mi Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así es, Señor Jesús, hoy estamos ante tu presencia dándote gracias, porque sabemos que tú eres nuestra única heredad, nuestra única herencia, Señor Jesús, y por eso, Señor, estamos aquí dándote gracias. Te pedimos que seas tú llenándonos y colmándonos cada día más de tu presencia y permitiéndonos hoy abrir nuestros corazones para recibir de tu palabra. Hoy te pedimos que seas tú bendiciendo la vida de nuestros apóstoles, llenándolos cada día más, Señor, de tu unción, de tu poder, y haciendo, Señor, que ellos y su familia sean cada día colmados con tu manto. Y asimismo hoy te pedimos por el pastor Germán, te pedimos que seas tú llenándolo y hoy colmándolo de tu palabra, poniendo en su boca un carbón encendido y llenando, Señor, hoy su vida de tus bendiciones para que por medio de su boca tú puedas bendecir nuestras vidas. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, estamos exaltando, loando, glorificando tu nombre, dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que traigas edificación a nuestras vidas a través de la fe en el nombre de Jesús. Entonces,
primera epístola del apóstol Pablo, capítulo 2, versos del 1 al 4, en la Nueva Versión Internacional dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Bueno, en estos 4 versos el apóstol Pablo se dirige a su discípulo Timoteo y pues podemos extraer 2 enseñanzas grandes en estos 4 versos. La primera, pues, que está en los versos del 1 al 3 y que tiene que ver con lo obligados que nos vemos los creyentes en el Señor Jesucristo a orar, como lo dice aquí, por las autoridades y por todas las personas que se encuentran en un cargo de eminencia, en los cargos de gobierno. Esto pues es justo y es muy oportuno para que nosotros los creyentes pues tengamos, digámoslo así, libertad para profesar la fe. He sabido que a través de la historia de la humanidad, y no está lejos, hay casos en donde hay gobernantes que no permiten a las personas profesar libremente la fe. Ha habido diferentes grados de oposición a la profesión de la fe. Entonces, los creyentes, por una parte, debemos orar para que quienes nos gobiernen no sean un obstáculo ni un impedimento para que nosotros hagamos una profesión de fe. Y para nosotros esta temática pues no nos dice mucho. ¿Por qué? Porque vivimos, gracias a Dios, en un país en el cual está permitido profesar la fe en el Señor Jesucristo. De pronto alguna oposición, alguna mortificación en algún culto, en algún ministerio, pero eso pues no es algo que sea institucional, no hay una oposición institucional a la profesión de la fe. Y tenemos que orar por nuestros gobernantes para que esa posibilidad, esa libertad que tenemos para congregarnos se siga dando. Por eso es que hoy, martes, a nosotros, a la Iglesia Genesaret y Torrefuerte, nos corresponde ayunar y vamos a estar cada uno en su casa, en su lugar de trabajo, en la medida de las posibilidades, orando específicamente por eso, para que las elecciones legislativas que están próximas, las elecciones presidenciales que también se acercan, pidámosle al Señor que coloque personas que sean fieles, que sean idóneas, que el Señor tenga misericordia de Colombia, tenga misericordia de su pueblo aquí en Colombia y nos provea y que queden elegidos personas que tengan temor de Dios, que quieran, como lo hemos orado siempre, que tengan amor por Colombia, por los colombianos, personas que tengan la capacidad moral, intelectual, académica, técnica para hacer un buen gobierno y para que la libertad que nosotros tenemos para profesar nuestra fe y la libertad que tenemos como habitantes de un país democrático, pues la podamos conservar. Entonces la temática del ayuno, las peticiones del ayuno de hoy
serán esas. Y como les digo, cada cual en su trabajo, en su casa, puede estar orando con el entendimiento, orando en lenguas. Si tiene la posibilidad de postrarse por momentos para hacer sus peticiones, lo puede hacer. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué eso? Porque aquí el Señor, más bien a través del apóstol Pablo, lo recomienda. Dice, porque es algo justo, porque es correcto, porque permite que nosotros vivamos unas vidas tranquilas. ¿Listo? Porque es lo agradable delante del Señor, para que vivamos tranquilamente, pacíficamente, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Y esa pues es la primera enseñanza, digámoslo así, grande que da el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y en el verso 4 encontramos otra parte que es muy, muy importante, que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como en tantas ocasiones lo hemos visto, pues el deseo del corazón de Dios es que las personas nos salvemos, alcancemos la salvación. ¿Por qué ese deseo en el corazón de Dios? Porque Dios es el creador. ¿Listo? Dios nos creó. Entonces, como nos creó, Él tiene un amor especial por lo que ha creado, por la creación humana. Y Él, como creador, en su condición de creador, en su condición de hacedor nuestro, no quiere que las almas se pierdan, no quiere que nuestras almas terminen condenadas por la eternidad, condenadas a vivir separadas de su Creador. Él no quiere eso, sino que las almas procedamos al arrepentimiento y recibamos la salvación que ya está ofertada, digámoslo así, ya está ofrecida desde hace 2000 años, la salvación para nuestras almas por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Salvación que se puede alcanzar cuando nosotros durante este peregrinaje conocemos la verdad, porque aquí en este verso 4 hay dos puntos que son muy importantes a conocer. Dice, el cual quiere que todos sean salvos y vengan o lleguen al conocimiento de la verdad. Mire que no es algo separado, no dice y o vengan al conocimiento de la verdad, no, que sean salvos y además de ser salvos, vengan al conocimiento de la verdad. ¿Listo? La temática de la verdad, del conocimiento de la verdad en las Santas Escrituras, pues es muy extenso. Podríamos decirlo de tapa a tapa de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Listo? Y es un tema que está muy ligado a otra temática que es la vida y a otra que es la luz. La vida, la luz, la verdad y el camino son temáticas que van entrelazadas. ¿Listo? Y por eso el Señor Jesucristo lo proclamó en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él mismo lo declaró. ¿Listo? Ahora uno se pregunta, y bueno, ¿y qué es la verdad? Pues la verdad es lo que explica o define o da razón de situaciones espirituales y o naturales conforme a cómo suceden, sin alterar. ¿Listo? La verdad es lo que explica las cosas como son. ¿Listo? Las cosas espirituales, naturales, los eventos espirituales, los eventos naturales, la verdad los explica tal y cual como son, sin cambiar, sin tergiversar, sin quitarle, sin ponerle.
Eso es la verdad. ¿Listo? Ahora bien, en la Biblia pues nosotros encontramos muchísimas verdades, verdades espirituales y verdades naturales. Por eso el conocimiento de las Santas Escrituras es tan importante, porque nos da las dos ópticas, las dos perspectivas, la perspectiva espiritual y la perspectiva natural. Y por supuesto, conocer las verdades espirituales y naturales es algo muy importante para toda persona, no solamente para el creyente. ¿Listo? Con respecto al creyente, pues el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, dice: dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire que este verso de San Juan capítulo 8 es de una trascendencia muy, muy importante, ¿sí? Y que es una palabra que se lo da específicamente a creyentes. No es una palabra abierta para todos increyentes e incrédulos. No, dice que el Señor le habló a los judíos que habían creído en él. ¿Qué le dijo a los judíos que habían creído en él? Que si ellos permanecían en la palabra de Dios, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y permanecer en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo se refiere a practicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si permanecían en la práctica de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente serían discípulos de Jesucristo. Y al ser discípulos de Jesucristo, se conocería la verdad, las verdades espirituales, conforme a el conocimiento de Dios. O sea, se tendría el conocimiento de la verdad desde el punto de vista de Dios, porque hay una verdad que es desde el punto de vista de los seres humanos, que dista muchísimo, muchísimo del concepto de la verdad que Dios tiene. ¿Listo? Y el conocer la verdad dice que nos hará libres. Por eso es tan importante esto que enseña el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. ¿Listo? Ahora bien, algo que debemos considerar es que el Señor quiere ser el que nos enseñe la verdad. El Señor quiere que nosotros los creyentes lleguemos al conocimiento de la verdad a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento del Señor Jesucristo es el que nos lleva al conocimiento de la verdad. Por eso es que en el mundo el concepto de verdad se lo ve como tan lejano, tan distante, tan subjetivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el mundo, o el hombre mundano o el hombre natural, no conoce el camino para llegar a la verdad, no conoce el medio para llegar a la verdad. ¿Listo? Cada cual trata de explicar la verdad según su propio conocimiento, su propia experiencia, su propia forma de ver la vida. ¿Listo? Y generalmente pues se llega no a la verdad, sino al error. ¿Listo? Ahora bien,
algo que es trascendental en el conocimiento de la verdad para nosotros los creyentes es que cada uno debe elegir conocer la verdad, tener ese empeño, ese deseo, esa disposición para conocer la verdad. Y aquí nos devolvemos o explicamos Juan capítulo 8 al revés. Tener ese empeño, esa disposición tiene que ver con el deseo y la disposición de ser discípulos del Señor Jesucristo. Y para ser discípulos del Señor Jesucristo es necesario permanecer en la palabra de Dios, permanecer de una manera práctica en la palabra de Dios, permanecer practicando todos los principios espirituales que están en la palabra de Dios, cosa que no es fácil. Yo no lo digo porque sea fácil, no es fácil. Sí, y lo primero que hay que tener en cuenta es que es una elección personal y que es un proceso. Por eso no es fácil. En el Salmo 119, en el verso 30, en la versión Reina Valera, dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Como le decía, para llegar a la verdad debe haber en nosotros una determinación, listo, para practicar las verdades espirituales de la palabra de Dios. Debe haber una determinación, o sea, cada uno debe estar determinado, debe tomar esa decisión: voy a obedecer, listo. Eso es muy, muy importante. Y creo que nosotros tenemos esa experiencia. Personalmente, yo la tengo. Ahora ya es algo que uno prácticamente ni es consciente. Pero cuando apenas empecé a asistir a la iglesia, a leer la palabra de Dios, a buscar al Señor, yo tenía que hacer ese ejercicio consciente. Voy a obedecer la palabra de Dios, voy a obedecer el mandamiento, el precepto, voy a obedecer el principio espiritual de la palabra de Dios. Elijo obedecer. Eso, como le decía antes, era algo reflexivo, consciente. Ahora, pues ya a través de los años uno escoge obedecer la palabra de Dios. ¿Listo? Los principios espirituales de la palabra de Dios que me conducen a la práctica de la verdad. Entre los elementos para poder practicar la verdad, por supuesto, está la palabra de Dios. Nosotros, si no conocemos la palabra de Dios, si no la practicamos, pues no vamos a ser discípulos, no vamos a llegar al conocimiento de la verdad y no vamos a ser libres. Mire el costo que se paga por no ser una persona que busque el conocimiento de la palabra de Dios. Mire el costo que se paga, digámoslo así, por no leer la Biblia. No se es discípulo, no se llega al conocimiento de la verdad y no se llega a ser un hombre o una mujer libre. Porque así dicen en Juan capítulo 8. ¿Sí? Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso hay que prestarle mucha atención a la lectura, al estudio, a la meditación de la palabra de Dios. En el Salmo 119, verso 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Hay personas que dicen: no, es que a mí solo me gusta el Nuevo Testamento, o yo de la palabra de Dios lo que conozco son el Salmo 23, el Salmo 91 y el Salmo 37. Muy bien que los conozca,
pero en el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra constituye la verdad. ¿Listo? Ahora bien, en Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El conocimiento, la práctica, la lectura, el estudio, el oír la palabra de Dios nos ayuda a santificar. Y aquí el Señor Jesucristo en su oración intercesora por sus discípulos se lo pide al Padre, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Listo? Una persona que no lea la Biblia, que no escuche la palabra de Dios, ¿cómo va a estar santificado? ¿Cómo va a estar apartado? Porque santificado es apartado para uso exclusivo de Dios. Por eso es que uno se encuentra en las iglesias tanto creyente que anda mezclado, que ama el mundo, ¿sí? Y el Señor a través del apóstol Juan nos dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es por eso, porque no han sido santificados a través de la palabra de Dios, porque no han decidido, no han elegido y como dice acá, no han escogido conocer la palabra de Dios y andar en la palabra de Dios. ¿Listo? La palabra de Dios es extraordinaria. La palabra de Dios es la expresión de la naturaleza de Dios, de su divinidad, de su eternidad, de su deidad, de su triunidad. La palabra de Dios nos muestra lo verdadero, lo fiel, lo amoroso, lo tierno, lo misericordioso, lo justo que es el Señor. Por eso es tan importante el conocimiento de la palabra. Otro medio, otra ayuda que de nuestro Señor hemos recibido para conocer la verdad es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu explica la verdad, hace que la entendamos, nos facilita el entendimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Así lo expresó el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 16 verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. De tal forma que el Espíritu Santo nos explica la verdad, nos dirige, nos desmenuza la verdad, nos guía por la verdad. ¿Listo? Siempre el concepto de verdad espiritual va ligada al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va llevando a través de la verdad. ¿Listo? Ahora bien, alguien puede decir que está lleno del Espíritu Santo. Muy bien, si esa persona tiene la llenura del Espíritu Santo, se supone que está lleno de palabra de Dios, lleno de verdades espirituales, porque las verdades espirituales no las podemos desligar del Espíritu Santo. El ayudador, el Espíritu Santo, es el que nos llena de verdades espirituales. ¿Listo? Y para eso, para estar llenos del Espíritu Santo, para estar llenos de verdades espirituales, pues nosotros debemos memorizar la palabra de Dios, refrescar el conocimiento de la palabra de Dios a través de los apuntes, de las anotaciones que hacemos en los cultos. Esta predicación es del 2015, imagínense, de una predicación que nuestro apóstol dio por allá en el 2011. ¿Qué estamos haciendo? Refrescando el conocimiento, ¿sí?
En el 2015 yo la prediqué, toqué algunos puntos que están aquí. Estoy complementando con la experiencia ya de 7 años más en la profesión de fe, porque son conocimientos que nos son a todos muy, muy útiles. ¿Listo? Por eso dice refrescar el conocimiento de la palabra, oír la palabra. Todo esto sirve para que tengamos conceptos claros que serán usados por el Espíritu Santo para darnos enseñanzas, para abrirnos las Escrituras, para darnos conocimiento. Y todo esto que hemos hablado, el conocimiento, la enseñanza que recibimos de la verdad por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, nos ayudan a profesar acertadamente la fe. Si no conocemos la verdad, si no conocemos la palabra de Dios, si no practicamos los principios espirituales de la palabra de Dios, no podremos hacer una buena profesión de fe, una acertada profesión de fe. ¿Listo? Porque estaremos llenos de supersticiones, haciendo cosas que la Biblia no manda hacer, guiándonos por suposiciones nuestras o de otros, que alguien supone que practicar la fe es hacer esto o hacer lo otro. No, el Evangelio es una ciencia y el Evangelio hay que conocerlo para practicar y profesar bien la fe, para profesar bien el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que capacitarse, hay que aprender, hay que ir de lo menos a lo más, hay que ser fiel en el poco conocimiento y de ahí seguir avanzando. Y así cuando se profesa correctamente la fe, pues se van a ver los resultados que trae la profesión de fe, que trae el Evangelio. ¿Listo? Mire, créalo hermano, yo justamente en estos días hablé con una persona a través de WhatsApp y llegué a una conclusión. Por lo que me escribía esa persona, no es de la iglesia, no se congrega. Llegué a una conclusión. Poco conoce de Dios. A pesar de que se congrega en otra parte, hace bastantes tiempos, poco conocimiento de Dios tiene. ¿Por qué llegué a esa conclusión? Por lo que dice, por la forma como profesa la fe, porque piensa que el Evangelio es algo muy diferente a lo que realmente es. ¿Listo? Entonces, para profesar bien la fe hay que conocer qué es la fe. ¿Cuáles son los principios bíblicos de la práctica de la fe? Hay que hacer una clara diferencia. Esto lo vi hace años en otra persona, era una joven, una mujer joven. Y yo miraba a esta persona en su desempeño en la iglesia. Y cuando hablaba con esta persona y cuando analizaba la vida de esta persona, yo veía algo, y era que ella no hacía una clara diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. ¿Listo? Entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero? A que quería justificarse por sus obras, y eso es del antiguo pacto. ¿Listo? Veía un comportamiento en ella muy legalista, muy del antiguo pacto, y
por supuesto, no veía el gozo que trae la certeza de ser justificados completamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué veía? Que no era una persona libre, que no era una persona gozosa. Y ahora en este contexto de la enseñanza lo entiendo, claro, no conocía la verdad. Y como no conocía la verdad, no era una persona libre. Yo siempre la percibía así, como amarrada, como triste, como poniéndose cargas imposibles de llevar. No conocía la gracia y no disfrutaba la gracia. ¿Listo? Y eso, pues, no sé si esté congregándose en otro lugar, hizo que se dejara de congregar, sí, y no sé la verdad, pero no veía en esa persona, no veía los frutos que se deben ver. Y eso, mire, ¿cómo sabemos si una persona está en la verdad o no está en la verdad? ¿Cómo sabemos si una persona está profesando bien la fe o no lo está haciendo? Muy, muy fácil. El Señor Jesucristo nos lo enseñó y el Señor Jesucristo lo definió en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 verso 20. Por sus frutos los conoceréis. Sencillo. Sencillísimo, sencillo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir eso? Por su vida práctica, por su vida cotidiana, por sus victorias, por sus derrotas, por sus alcances o por sus frustraciones, los conoceréis. Por lo que hablan, por lo que dicen, por lo que eligen, por lo que hacen, por lo que no hacen, por lo que pueden, por lo que no pueden. Por eso se conoce a las personas. Por eso se conoce si una persona, como dice nuevamente, volvemos al Evangelio según San Juan, capítulo 8, si una persona permanece en la palabra de Dios, es verdaderamente discípula del Señor Jesucristo y conoce la verdad, y el conocimiento de la verdad lo hace libre o la hace libre. ¿Listo? Mire cómo es la secuencia. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad, ¿cómo se conoce? A través del fruto. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 20. ¿Cómo se conoce si una persona es libre? Si una persona está practicando acertadamente la fe, a través del fruto. ¿Listo? Por eso, mire, tan importante lo que dice el Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad. Encontramos en Juan capítulo 8, el complemento de Juan capítulo 8 lo encontramos en Mateo capítulo 7, verso 20, en este contexto que estamos hablando. ¿Listo? Entonces es, como les decía, muy, muy importante el conocimiento de la verdad. Se lo voy a decir, es obligado. ¿Por qué? Porque al principio de la enseñanza decíamos que la verdad es una temática que en las Santas Escrituras está ligada, por ejemplo, al camino, está ligada a la palabra de Dios, está ligada a la luz. El que tiene verdad de Dios dentro de sí, el que tiene las verdades de Dios dentro de sí, es una persona que tiene luz de Dios dentro de sí. ¿Y por qué es importante esto? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos en medio de tinieblas, así como dice, espéreme por aquí tenerlo.
Mateo capítulo 4 en el verso 15, que habla de la tierra de Zabulón, de la tierra de Neftalí, que eran pueblos o ciudades asentadas en tinieblas, pero que sobre ellos resplandeció la luz. El caso nuestro es semejante. Sobre nuestras vidas ha resplandecido la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El resto de la humanidad está en tinieblas, profundas tinieblas. Colombia, la gran mayoría, mire, las personas que están en cargos de eminencia están en tinieblas. ¿Por qué digo esto? Recuerde lo que pasó la semana pasada o antepasada aquí en Colombia, la aprobación de aborto libre hasta la semana 24. ¿Por qué hacen eso? Porque están en tinieblas. Eso es un fruto de las tinieblas que están viviendo. Matar a bebés de 24 semanas, completamente viables. ¿Listo? Un bebé a las 24 semanas con la tecnología actual, si debe salir del vientre de la madre, muy seguramente va a salir adelante. ¿Por qué hacen eso? Porque están en tinieblas. Eso es una muestra nomás. ¿Listo? Entonces es necesario, es obligado que nosotros los creyentes seamos mujeres y hombres conocedores de la verdad de Dios, guardadores de verdades. Abrid las puertas eternas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, dice en el libro del profeta Isaías capítulo 26 verso 2. Nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres guardadores de verdades en medio de una sociedad que vive en tinieblas. Nosotros somos hombres y mujeres llamados a vivir en la luz que las verdades espirituales de la palabra de Dios nos proveen, porque de lo contrario las tinieblas nos vencen. O vencemos con la luz de Cristo o las tinieblas nos vencen. ¿Listo? Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos delante de ti, estamos exaltando y glorificando tu nombre, dándote a ti toda la gloria, dándote a ti toda la honra. Bendice estos tributos de tus hijos y de tus hijas. Sígueles ayudando, Señor. Gracias por esa ayuda. Gracias por ese favor inmerecido que es verdad en la vida de tus hijos. Tú nos has ayudado, tú les has ayudado en su economía a todos tus hijos, Señor. Yo bendigo sus tributos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Necesitamos y te invocamos a ti, Espíritu Santo, para que nos permitas conocer la verdad, Señor. Para que seas tú, Espíritu de verdad, guiándonos al conocimiento de la verdad. Para que nos muestres lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es recto, según Dios, según la palabra de Dios, según las verdades eternas que están en la palabra de Dios. Porque no todo lo que nuestros ojos ven es verdad. Hay una verdad que está más allá, una verdad que es invisible, que solo se puede ver a través de los sentidos espirituales, Señor. Ayúdanos, por favor, a conocer esas verdades espirituales, a ser mujeres y hombres guardadores de esas verdades espirituales. Estamos clamando por la vida de nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, sus hijos, para que les guardes y les protejas. Oramos, Dios mío, por todos y cada uno de los siervos de este ministerio, que les ayudes, les fortalezcas, les prosperes, por cada persona que se congrega en este ministerio, Señor. Oramos por nuestras autoridades civiles, militares. Oramos para que tú nos proveas, Señor, gobernantes que sean fieles, que sean idóneos, gobernantes que
tengan temor de Dios, Señor. Ten misericordia de Colombia, ten misericordia de la Iglesia de Jesucristo aquí en Colombia. Provéenos gobernantes, Señor, conforme tu corazón, conforme tu propósito, Señor. Oramos por la paz de tu pueblo amado de Israel. Guarda a Israel en paz. Oramos por el conflicto entre Ucrania y Rusia, que tú tengas misericordia, Señor. Ten misericordia de estos pueblos, Señor, de Ucrania, y que la paz resplandezca, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Bendice este día de ayuno. Ayúdanos, fortalécenos a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.